hablar de algunos conceptos sobre la fisiopatología de la úlcera péptica. Cuando hablamos de úlcera péptica nos referimos a una lesión que se produce en el tubo digestivo teniendo como principales agentes el ácido y la pepsina. ¿Okay? Por eso se llama úlcera péptica. Esto para no confundir con la úlcera maligna, que es todo otro concepto. Entonces, cuando hablamos de úlcera péptica nos referimos a una enfermedad de tipo benigno. El concepto está dado por la profundidad que va comprometiendo dicha lesión. Esta lesión puede llegar al nivel de la submucosa, puede llegar a la muscular o incluso puede producir una perforación de todas las capas del tubo digestivo. Entonces, en ese caso estaremos hablando, por ejemplo, de una úlcera péptica complicada con una perforación. O cuando llega a nivel de la mucosa o a la muscular puede haber un sangrado muy activo, profuso, que también puede ser una complicación en la hemorragia digestiva alta. Y en algunos casos, solamente cuando hay lesión de la mucosa también puede sangrar. Son los casos de una gastritis erosiva, por ejemplo, que es muchas veces la entrada a un proceso ulceroso. Bien, siguiente. Dentro de las causas, los más comunes, la presencia del Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios y las úlceras por estrés. El estrés ya definiremos a qué tipo de estrés nos referimos. Luego existe una de las causas más variadas e incluso a pesar de todos los estudios que se han realizado hasta la actualidad, hay un grupo que aún todavía sigue siendo idiopática. No conocemos las causas de la úlcera en todos los pacientes. Bien, siguiente. Este cuadrito le recuerda las clases de fisiología, de que en fisiología existe este equilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos. Lógicamente, este equilibrio se rompe para que se inicie el daño por la úlcera péptica. Siguiente. Cuando ocurre ese desequilibrio, inmediatamente el organismo trata de compensar. No espera de que avance y progrese las lesiones. Entonces, en este caso existe una primera de defensa de línea, en la cual existirá una mayor secreción de moco, mayor secreción de bicarbonato. Esto formará una capa de moco bicarbonato de mayor grosor. Esta barrera será más eficiente, le dará más hidrofobicidad. Como segunda línea, la mucosa se hace un poco más resistente, va a expulsar los iones retrodifundidos, va a manejar los antioxidantes y por último va a modificar el flujo sanguíneo en este órgano. Cuando estos mecanismos iniciales de defensa y de cicatrización van siendo superados por el agente agresivo, siguiente, el organismo echa mano, ¿no?, a reparar todo este aparato que se está derrumbando. Recuerden que todos estos conceptos son los mecanismos de citoprotección, los preepiteliales, los epiteliales y los subepiteliales. Es una respuesta generalizada la que va a ocurrir cuando se inicia el daño. Siguiente. Una vez ya de que el daño se va imponiendo al mecanismo compensatorio, la primera respuesta es la restitución. Es decir, las células que han sido dañadas se exfolian, dejan un espacio libre y ese espacio libre sería como una ventana o una puerta de entrada para los iones de retrodifusión y para la pepsina. Para cerrar ese espacio inmediatamente se recurre a la restitución. Todas las células del epitelio cuando detectan esto se aplanan. Y al aplanarse, lógicamente, al aumentar su diámetro transversal, se van desplazando a lo largo de la línea basal para ocupar ese espacio que ha dejado las células exfoliadas. Esto se conoce como el nombre de restitución. En la restitución no hay multiplicación de células epiteliales, sino simplemente hay una respuesta de acomodación a la lesión. Luego viene una segunda línea de crecimiento celular. Ya esta restitución, este desplazamiento no llega a cubrir el espacio, inmediatamente se recurre al proceso de la proliferación celular. Entonces, esa proliferación celular es la que va a sustituir ahora a ese lugar en el cual no se ha podido restituir la célula. Si la lesión ha sido un poco más profunda y compromete pues, las líneas de la submucosa, vamos a ver de que se va a iniciar un proceso de cicatrización. Hay que reponer lo dañado. Para esto inicialmente tiene que haber un mecanismo de limpieza de la necrosis. Entonces un grupo de células concurrirán a ese lugar, producirán el metabolismo de todos los detritus, dejando un espacio muy limpio para que pueda producir un proceso de angiogénesis, haya una reparación del tejido intercelular, una nueva epitelización y toda la arquitectura tisular tiene que restablecerse.
Es como una casa que ha tenido daños, hay que reponer las columnas, hay que reponer todas las instalaciones, dejar los espacios tal cual han estado. ¿Okay? Si se repara la arquitectura tisular, entonces el proceso de recidiva de la úlcera va a ser menor. Si, por ejemplo, este es un paciente que está desnutrido, va a llegar a cicatrizar la úlcera, pero la cicatriz va a ser de buena calidad. No, las proteínas van a tener una serie de deficiencias. Entonces, este paciente que está desnutrido cicatrizó su úlcera, pero su posibilidad de recidiva de la úlcera será menor. ¿Sí? Entonces, todos estos factores son importantes. ¿Qué sucede si este paciente, por A o B motivos, durante el proceso de cicatrización consume algunos medicamentos por otra enfermedad que limitan el proceso de la mitosis? Por ejemplo, usan corticoides. Entonces, lógicamente que este paciente también va a tener una serie de deficiencias en la calidad de la cicatriz y su posibilidad de recidiva de la úlcera va a ser. Siguiente. En la etiopatogenia de la úlcera péptica generalmente son multifactoriales. Es muy raro encontrar un solo agente que lleve a la úlcera. Salvo caso que esto sea muy agudo, en altísimas concentraciones, el daño sea muy evidente, entonces ahí pues no hay vuelta que dar, el daño ha sido único. Por ejemplo, un paciente que consume por error 5 o 6 pastillas de un antiinflamatorio no esteroideo sin enfermedad previa y comienza a tener una úlcera con sangrado, de hecho ahí el factor precipitante y único ha sido el antiinflamatorio. ¿Okay? Pero en la gran mayoría incluso hay una base genética. Todos nosotros tenemos un defecto genético de protección contra un grupo de enfermedades y de permeabilidad o de facilitar un grupo de enfermedades. Ninguno de nosotros tenemos todos los genes perfectos y a esto está marcando pues, la moderna medicina al manejo de los genes, reparar genes, sacar algunos genes que se conocen que determinan la enfermedad, restituirlos y de esta manera en el futuro, ¿no?, la medicina pues cambiará ostensiblemente. El consumo o el mal hábito higiénico-dietético, dentro de ellos el tabaco, el alcohol, los malos hábitos higiénico-dietéticos, el estrés y el Helicobacter pylori, que hoy en día es uno de los grandes partícipes en las úlceras pépticas. De igual manera, en una población determinada, el consumo de antiinflamatorios o esteroideos, todos estos factores van a incrementar la producción de ácido y de pepsina. Esto daña la barrera mucosa y esto confluye en una úlcera péptica. Acá estamos viendo parcialmente solo el campo de la úlcera péptica. Esto es una vista endoscópica. Acá tenemos el fondo de la úlcera, ahí se ve el fibrina, alrededor de la fibrina están los bordes de la úlcera. Siguiente. ¿Cómo contribuyen los factores genéticos? Se han hecho estudios epidemiológicos, más o menos vean ustedes, de que más o menos 40% de pacientes con úlcera deben tener al menos un familiar con úlcera. Entonces hay un componente fuerte, y este componente fuerte será por la producción de ácido. Todos estos pacientes tenderán a producir mayor cantidad de ácido. Vean, el 62% de niños con úlcera péptica también tienen familiar. Entonces la edad no es un factor determinante para la enfermedad. Miren, los niños también tienen un antecedente y pueden hacer la enfermedad más temprana que otro tipo de pacientes. Lo mismo sucede con la úlcera duodenal cuando se estudian los grupos sanguíneos. Vean ustedes que también hay un incremento tanto del pepsinógeno como del ácido. Y el grupo sanguíneo es un marcador genético. Entonces, quienes tienen un grupo sanguíneo diferente tendrán menos probabilidad de tener una úlcera asociada a un factor genético. Siguiente. En cuanto al consumo del alcohol, se ha visto de que los pacientes que la mayoría no consumen alcohol también van a hacer úlcera, y los que consumen alcohol también aparente menor porcentaje van a tener úlceras. Esto de los datos estadísticos, les presento este dato estadístico que aparentemente pues acá si nosotros vemos podemos interpretar. Quienes no consumen alcohol tienen más úlceras, quienes consumen alcohol tienen menos úlceras, entonces hay que tomar todos alcohol para no tener úlceras. El problema de las estadísticas es cómo lo presentan y cómo lo interpretamos y cuál es su efecto, ¿no? Siempre he dicho de que las estadísticas son como la ropa de baño de una dama, ¿ok? Muestra lo que quiere y esconde lo que quiere. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes qué importante es manejar las estadísticas. Por ejemplo, acá,
un factor importante a tener en cuenta es de que a toda esta población no se le ha asociado al Helicobacter pylori, y el Helicobacter pylori es el que mayor determinante es. Entonces, ahí sí estandarizaríamos a la población. Pacientes con úlcera péptica que consumen alcohol y los que no consumen alcohol. Entonces, ese dato sí estadístico, miren ustedes qué importante es la toma de la muestra para poder determinar en las conclusiones. Acá, por ejemplo, se ha hecho sin el Helicobacter pylori, por eso aparentemente esos resultados para siguiente. El tabaco, esto sí se ha demostrado de que los pacientes que fuman tienen una serie de problemas sistémicos. En la úlcera péptica se ve más frecuentemente en los fumadores porque tiene mayor incidencia de úlceras. Hay una cicatrización más lenta porque el tabaco tiene una cantidad de sustancias tóxicas. Recidivan más frecuentemente, más episodios hacen al año, se complican más. Cuanto más jóvenes, en general los pacientes debutan vomitando sangre. La mayoría de las úlceras es sin sangrado, pero muchos de ellos quienes fuman debutan con sangrado. Y su tiempo de vida es más corto en estos pacientes. Eso sea por las complicaciones del sangrado. Siguiente. En cuanto al tabaco, acá les presento una serie de datos que son importantes y esto los invito a leer con un sentido crítico acerca del tabaco. Y nosotros los médicos tenemos que tener ese espíritu de interpretación, no que nos hagan hablar, hay que analizar las cifras. Si nosotros vemos que el tabaco ha sido demostrado, o al menos existen ya reportes de más de 50 años, que era tóxico, estaba relacionado a una serie de enfermedades. Pero, como en todo hecho de la vida, muchas veces se desinforma. Entonces los médicos también hemos sido desinformados en cuanto al tabaco. Pero a lo largo de la historia esa desinformación ya no ha resistido. Y hoy en día queda perfectamente demostrado que el tabaco es cancerígeno. Hoy día no existe institución médica que diga el tabaco puede ser dañino para la salud. Definitivamente es dañino para la salud. Probablemente, según ya algunas instituciones, en el futuro también se hable sobre el alcohol. No, el alcohol hoy en día todos lo aceptamos como una droga social. Pero si vamos viendo las complicaciones sociales, económicas, familiares y todo lo demás, posteriormente, de repente el alcohol también va a comenzar a ser cuestionado, como ya lo está siendo cuestionado, por ejemplo, por diferentes compañías de seguro, donde están viendo que las personas por consumo de alcohol tienen una cantidad muy importante de enfermedades y hoy día ya existen compañías de seguro que están poniendo como un punto importante: si el paciente es alcohólico, le suben la prima; si no es alcohólico, la prima conserva su régimen más alto. ¿Bien? Entonces vean todos los daños que ha producido el tabaco. Siguiente. Y todo esto, ¿por qué? Porque los estudios se han ido paulatinamente asociando y se han estado siendo cada vez más evidentes. ¿Okay? Antes, pues, el problema de la inducción al tabaco era un mecanismo social muy importante, ¿no? Revisen nomás ustedes todas las películas de hace 20 o 25 años, el actor principal tenía que fumar y la mayoría de personajes tenían que fumar. Era una forma de inducirnos al consumo del tabaco. ¿Por qué? Porque el héroe de la película fumaba, el más simpático de la película fumaba, la más bella de la película fumaba. Entonces, era un factor condicionante al consumo del alcohol. Quien tenía algún problema por estudiar, fumaba. Quien tenía otro tipo de problema, fumaba. Entonces, todo el mundo se justificaba de que podía solucionar nuestros problemas con el consumo del tabaco. Pero vean la cantidad de sustancias que se han ido identificando. Las que están en azul están más relacionados a la parte digestiva. Los otros ya lo verán ustedes en sus cursos de neumología. Vean, monóxido de carbono, el amoníaco. Y noten ustedes, el amoníaco es muy parecido al Helicobacter pylori. Como vamos a ver, el Helicobacter pylori produce amoníaco para protegerse y para hacer daño. Y el tabaco, también el amoníaco, eso nos va a hacer daño. Siguiente. El alquitrán, la nicotina y el benzopireno son los elementos más asociados a la úlcera péptica. Los otros tienen también efectos en menor cuantía, pero tienen efectos sistémicos. Acá pueden ver lo que les refería, ¿no? Todo el mundo fuma, e incluso los médicos. Yo recuerdo mucho, más o menos la mitad de mis profesores en la universidad en ese tiempo ingresaban al salón y fumaban durante la clase. No había médico que dejaba de fumar hace 60, 70 años. Era un patrón el fumar, ¿no?
incluso algunos decían de que daba un estatus social. El